Hoy vamos a ver el siguiente paso de Redox en lo que es igualación de masas e igualación de cargas. Empecemos con ejemplos sencillos, ¿sí? Veamos una igualación de masa y una igualación de carga cuando solo tengo un elemento implicado. Primero inicio por la igualación de masas, es decir, que haya la misma cantidad, de átomos del mismo elemento de un lado que del otro de la reacción. Si se fijan, acá tenemos un átomo de hierro y acá tenemos un átomo de hierro. Es decir, están igualados en masa. Hay uno de cada lado. Ahora veamos las cargas. Acá tenemos 3 cargas que son positivas y acá tenemos 2 cargas que son positivas. Solo puedo agregar cargas negativas, es decir, solo puedo agregar electrones. Como sabemos, los electrones son negativos. Si nos fijamos, acá tenemos más 3 y acá tenemos más 2. Yo tengo que llegar a una igualación. Necesito que de ambos lados haya la misma cantidad de cargas, sean negativas, sean nulas o sean positivas. En este caso, como solo puedo agregar electrones, si de este lado agrego una carga negativa, me va a quedar más 2. 3 menos 1 más 2. Más 2 es igual a más 2. Es decir, que de este lado yo voy a agregar un electrón. Fíjense, si el hierro más 3 recibe un electrón, queda con hierro más 2. Entonces tengo una igualación de masas, un hierro, y tengo igualación de cargas. 3 menos 1, 2, que es igual a 2. Ahí tenemos un ejemplo simple, ¿sí? En el que solo tenemos un elemento y la igualación tiende a ser un poco más fácil. Veamos otro ejemplo. Tenemos bromo con su carga menos 1 y del otro lado bromo 2. Este bromo 2 viene de esta especie, ¿sí? Yo cuando disocio encuentro esta especie y digo, bueno, que tiene número de oxidación 0. No gana ni pierde, o sea, lo único que hace es unirse bromo con otro átomo de bromo, por eso queda 0. Pero cuando lo paso a esto, que son las semiecuaciones o las reacciones simples en las que yo veo los elementos que cambiaron su número de oxidación, el 2 que lo tengo abajo va a pasar adelante, ¿sí? Va a pasar como un coeficiente adelante, no lo puedo quedar abajo el 2. Entonces, de un lado tengo bromo, un átomo de bromo, y del otro lado tengo 2 átomos de bromo. Como lo primero que igualo es en masas, voy a poner un 2 delante del átomo de bromo. Ya igualé, tengo 2 átomos de bromo de un lado, 2 átomos de bromo del otro lado. Ahora miremos las cargas. De este lado tengo 0 cargas. Y de este lado tengo 2 cargas negativas. ¿Por qué? Porque cada bromo tiene menos 1 y como tengo 2 bromos tengo menos 2. Dijimos que solo puedo agregar cargas negativas, solo puedo agregar electrones. Lo único que me resta hacer es agregar 2 electrones del otro lado. 0 menos 2, menos 2. Menos 2 es igual a menos 2. O sea que agrego 2 electrones del lado de la derecha. Y me queda igualado. Tengo 2 átomos de bromo, 2 átomos de bromo, 2 cargas negativas, 2 cargas negativas. Veamos un ejemplo en el que ya agregamos otros elementos. Bueno, este tema tiene dos tipos, ¿sí? Las redox que son ácidas y las redox que son básicas. Solo vamos a ver las ácidas. Es decir, solo vamos a ver aquellas redox que en el momento de la igualación de masas y cargas se agregan moléculas de agua y protones. ¿A qué voy con eso? Fíjense, tengo nitrógeno, oxígeno 3, con una carga negativa. ¿Qué pasa nitrógeno, oxígeno? Tengan en cuenta que acá no estamos viendo ni quién se oxida ni quién se reduce. Lo único que estamos viendo es la igualación de masas y cargas en esta parte de la reacción, que se llama hemiecuación. Entonces, miramos. Lo último que igualo va a ser el oxígeno. Lo primero que igualo son los elementos que no son los átomos de oxígeno. Acá tengo un nitrógeno y acá tengo un nitrógeno. Está igualado. Acá tengo 3 átomos de oxígeno y acá tengo un átomo de oxígeno. Para agregar, yo no puedo agregar átomos de oxígeno en una reacción que ya está establecida. Lo que yo puedo agregar son moléculas de agua. Si recordamos, el agua es H2O. Dentro de esa molécula ya tengo oxígeno. Entonces, ¿qué hago? Agrego tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno necesite. De nuevo, yo acá tenía 3 y acá 1. Me faltan 2. Y la consigna dice agregar tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno necesite.
Como a mí me faltaban 2 oxígenos para llegar a 3, agregué 2 moléculas de agua. Bueno, hasta ahí vamos bien. Tengo un nitrógeno, 3 oxígenos, 3 oxígenos. Pero al agregar agua, de aquel lado se agregaron hidrógenos. Siempre que agrego agua, del lado contrario tengo que agregar protones. ¿Sí? El hidrógeno siempre lleva su carga positiva. Ahora fíjense, de este lado agregué 4 átomos de hidrógeno. 2 por 2, 4. Del otro lado tengo que agregar sí o sí 4 átomos de hidrógeno. Entonces tengo un nitrógeno. 3 oxígenos. Acá tengo 1 más 2 que me da el agua, tengo 3. 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Ahí terminé la igualación de masas. Tengo tantos átomos de un lado como del otro. Veamos qué pasa con las cargas. De este lado tengo 0. Y acá tengo 4 cargas que son positivas y una carga negativa, es decir, tengo 3 cargas positivas. 4 menos 1, 3. Y de aquel lado tengo 0. De nuevo, la consigna dice que solo puedo agregar cargas negativas, es decir, solo puedo agregar electrones. El único modo de igualar cargas es agregar 3 electrones. 3 menos 3, 0. Y 0 es igual a 0. Entonces de este lado voy a agregar 3 electrones. Entonces tengo un nitrógeno. 3 oxígenos, 1 y 2, 3. 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. 4 cargas negativas, 4 cargas positivas, 0. Y como a aquel lado no tengo cargas, también hay 0. Vamos con otro ejemplo. Veamos qué pasa cuando tengo yodo 2 y del otro lado yodo oxígeno 3, menos 1. ¿Sí? De nuevo, este 2 que está delante viene porque arriba tengo, ¿sí?, el yodo unido al mismo. Entonces el 2 que está abajo lo voy a pasar adelante como coeficiente. De ahí viene ese 2. Bueno, dijimos que vamos a hacer una igualación de masas y cargas y arrancamos con la igualación de masas. También dijimos que lo último que se igualaba era el oxígeno, así que nos queda el yodo. Acá tengo 2 átomos de yodo y acá tengo 1. Lo que tengo que hacer es agregar un 2 adelante. Recuerden que siempre que yo pongo un número adelante de una sustancia multiplica todo lo que está dentro. Es decir que ahora tengo 2 yodo y 6 oxígenos. Entonces, 2 yodo de un lado, 2 yodos del otro. Fíjense, dije que tenía acá 6 átomos de oxígeno. 2 por 3, 6 oxígenos. Y del otro lado no tengo nada. Bueno, yo dije que voy a agregar tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno necesite. Como yo necesitaba 6 átomos de oxígeno, agregué 6 moléculas de agua. ¿Qué pasó? Igualé la cantidad de oxígenos, pero ahora tengo hidrógenos. Fíjense, acá tengo 6 por 2, 12 hidrógenos. Entonces tengo que agregar del otro lado los 12 protones. Recuerden siempre que el hidrógeno es positivo. ¿Qué quiere decir? Que perdió el electrón que tenía y quedó con una carga positiva. Bueno, ahí terminamos en la igualación de masas. 2 yodos, 2 yodos, 6 oxígenos, 12 hidrógenos, 12 hidrógenos. Ahora vemos con la igualación de cargas. Acá tengo 0 cargas. Este no tiene cargas y este no tiene cargas. Acá tengo 2 cargas que son negativas y acá tengo 12 cargas que son positivas. Es decir, 12 menos 2 me quedan 10 cargas positivas. El único modo de igualar en cargas, sabiendo que puedo poner cargas negativas, que son los hidrógenos, es poner un 10 menos. De ese modo, 10 menos 10, 0, es igual a 0. Es decir, voy a agregar de este lado 10 cargas negativas. Entonces, igualé en masas e igualé en cargas. Y veamos un ejemplo más. Veamos qué pasa con este ejemplo. Tengo manganeso, oxígeno 4 con una carga negativa y del otro lado manganeso con 2 cargas positivas. Vamos de nuevo. Dijimos que vamos a hacer una igualación de masas y cargas. Vamos a empezar con la igualación de masas y lo último que se va a igualar va a ser la cantidad de oxígenos. Entonces tengo un manganeso. Están igualados. 4 oxígenos y de aquel lado no tengo oxígenos. ¿Qué agregaba? Bueno, agregaba tantos átomos, tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno necesite. ¿Qué quiere decir?
que como necesito 4 oxígenos, tengo que agregar 4 moléculas de agua. Entonces, un manganeso, 4 oxígenos, 4 oxígenos. Se me formó hidrógeno, o sea que tengo 8 hidrógenos del otro lado. Entonces ahí tenemos la igualación de masas. Hay tantos manganesos, oxígenos e hidrógenos de un lado como del otro. Veamos qué pasa con las cargas. Acá tengo 2 cargas que son positivas. Del otro lado tengo 8 cargas positivas y una negativa. Es decir, 8 menos 1, en total me quedan 7 cargas positivas. Tengo 7 positivas, 2 positivas. Solo puedo agregar cargas negativas, que son los electrones, y lo único que me resta hacer es agregar de este lado 5 negativas. Fíjense, 7 menos 5, 2 positivas. 2 positivas es igual a 2 positivas. ¿Qué quiere decir? Que de este lado voy a tener que agregar 5 electrones. Ahí tengo igualación de masas e igualación de cargas. Chao.